con la solución de Lugol? Podemos utilizar otra solución que se llama la solución de Lugol. Es una tinción utilizada para mejorar la detección de cáncer esofágico escamocelular. Entonces, rociamos la zona sospechosa de Barrett con solución de Lugol, ¿sí? El extremo distal del esófago, y en pocos minutos la mucosa escamosa normal cambia a color marrón, oscuro o verdoso por la unión del yodo con el glicógeno. Entonces, ¿qué nos quiere decir este hecho? De que cuando rociamos con solución de Lugol, ocurre lo contrario del azul de metileno. La zona sana es la que se tiñe, ¿sí? Y la zona metaplásica no se tiñe. Como indica acá, las células displásicas o metaplásicas o inflamadas no se tiñen. Todo lo contrario de lo anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como se puede ver acá, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a teñir? La zona sana, la zona metaplásica. Miren, toda la zona que está con metaplasia, ¿se ha teñido? No, sigue roja. Si roja y aterciopelada. Todo lo demás sí se tiñe. Entonces, no sirve para delimitar el Barrett también en un paciente determinado, ¿no es cierto? Vámonos con el azul de toluidina. Es una tinción absortiva, tiñe el núcleo celular, ¿sí? Se usa para el diagnóstico de células inflamatorias y malignas, sobre todo como apoyo al cáncer esofágico escamocelular. Chobanian y Cole indican una sensibilidad del 98 y 80% de especificidad para esófago de Barrett. ¿Y qué pasa cuando utilizamos índigo carmín? Con esta técnica se ve el epitelio de Barrett como una superficie biliforme, solevantada, o sea, es decir, como si tuviera unos vellitos en la superficie, similar al intestino delgado. Entonces, estas tinciones nos ayudan decisivamente, ¿no? Por ejemplo, les muestro esta imagen. Acá tenía el paciente una zona sospechosa de Barrett, miren, se ha teñido con azul de metileno, ¿sí? Entonces, ¿este paciente tendrá o no tendrá Barrett? ¿Qué zona se habrá teñido? ¿Se habrá teñido la zona sana o la zona metaplásica? Muy bien, la zona metaplásica, este paciente tiene Barrett, ¿sí? Entonces, decisivamente, estas tinciones nos ayudan para mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Obviamente, todo esto se utiliza en centros especializados donde se cuenta con todo, ¿no? Y lo que les decía, todo esto se llama en sí cromoendoscopía, ¿no? Cuando se utilizan tinciones, ¿no? Igual se puede utilizar otra tinción mediante esta técnica que se llama la autofluorescencia, ¿sí? Que utiliza tinciones verdes, ¿no? Obviamente esto también permite mejorar el rendimiento diagnóstico en algunas variedades de Barrett. Otras alternativas que se están haciendo para el diagnóstico de Barrett son nuevas técnicas, se llama la microendoscopía con láser confocal, utiliza la luz de transporte de la luz del láser, ¿no? La misma que es captada por una computadora y obviamente se puede determinar si tiene o no tiene Barrett del paciente. Otra técnica que se está utilizando es la espectroscopía de reflectancia difusa, se llama. Analiza la luz diseminada dentro del tejido afectado, ¿no? Y nos permite ver si hay o no Barrett, ¿no? También la espectroscopía de dispersión de luz, es decir, una serie de estudios se pueden realizar para ver si el paciente tiene o no tiene Barrett. ¿Y qué es displasia? Ya lo hemos ido comentando, cambio celular epitelial neoplásico, ¿no? Y la metaplasia es un cambio de un epitelio normal a uno patológico. Y la vigilancia, el seguimiento, quiere decir, ¿no? Es muy importante de que se haga seguimiento a los pacientes que tienen Barrett. Entonces, si el paciente tiene Barrett sin displasia, el seguimiento endoscópico debe ser con intervalos de 3 a 5 años. Miren, intervalos prolongados, ¿no? Porque todavía no tiene displasia. Obviamente a este paciente, ¿qué hay que hacerle? Si no le hacemos este tratamiento, no va a mejorar nunca. ¿Qué hay que hacerle, muchachos? Tratamiento antirreflujo, ¿no es cierto? Hay que hacerle un tratamiento antirreflujo, porque ¿cuál es la causa del Barrett que ha desarrollado este paciente? Obviamente el ERGE, ya hemos dicho, ¿no? Y si es posible, tratamiento de ablación. ¿Qué quiere decir tratamiento de ablación? Resecar la mucosa afectada por Barrett por medio de electrocoagulación, como vamos a ver más adelante. Paciente con displasia de bajo grado, ya no es, mire, este era sin displasia, este ya tiene displasia de bajo grado, entonces la endoscopía debe ser más seguida, endoscopía cada 6 meses durante el primer año y después una vez por año. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente es más seguido, ¿no? Tratamiento antirreflujo, más tratamiento de ablación y el paciente con displasia de alto grado, este paciente tiene alta probabilidad de, obviamente, desarrollar un adenocarcinoma de esófago. El seguimiento mucho más seguido, seguimiento endoscópico cada 3 meses hasta que se detecta eventualmente cáncer invasivo.
Ahí se debe plantear terapia fotodinámica, resección mucosa endoscópica o eventualmente una esofagectomía, resecar todo el esófago afectado por la neoplasia que está presentando el paciente, ¿no? Entonces ya es un tratamiento mucho más agresivo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con el paciente. Y siempre hay que tomar en cuenta el riesgo de malignización, ¿sí? Miren, es un paciente el cual tenía Barrett, se le hace una endoscopía después de un tiempo y miren, ya encontramos una neoplasia, un tumor en el esófago, ¿no? Y la incidencia de adenocarcinoma de esófago en la población general ha aumentado lamentablemente en los últimos 20 años. Y está clara su evolución secuencial, desde la metaplasia en esófago a displasia de leve, moderado, severo grado y obviamente hasta adenocarcinoma. Por lo cual, siempre hay que tomar en cuenta el factor de riesgo más importante de malignización del Barrett es la presencia de displasia. Cuando ustedes vean esófago de Barrett con displasia, este paciente tiene alta probabilidad de tener eventualmente un adenocarcinoma de esófago, ¿no? La prevalencia de displasia entre la población con Barrett es de aproximadamente 20 al 30%, sigue siendo alta, y no más de 0 a 15%, ¿no? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Y existen algunos estudios que confirman la posible aparición de adenocarcinoma sobre segmentos cortos de esófago de Barrett, sobre todo. Cuando hemos dicho que el paciente tiene un segmento corto de Barrett, cuando mide menos de 3 centímetros, ¿se acuerdan, no? Entonces eso habrá que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los criterios de progresión del Barrett a malignización? Todo esto, miren, o el paciente sea muy obeso, pues si es obeso, tiene habitualmente hernia hiatal, tiene raza blanca, edad mayor a 50 años, tiene pirosis crónica, hernia hiatal, lo que les decía, es tabaquista, y obviamente además tiene historia familiar de Barrett y dieta con alto contenido de nitritos, ¿sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y hablamos de los criterios Praga, ¿sí? ¿Para qué nos sirven básicamente los criterios Praga? Caracteriza la extensión, los criterios Praga, de la metaplasia, ¿sí? Incluyendo la longitud máxima de la lengüeta M, ¿sí? y la extensión circunferencial C. Aquí no se ve mucho. Vamos a ver a la siguiente. Aquí está lo que les decía. Caracteriza la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima de la lengüeta M y la extensión circunferencial C, de tal modo que se va a poder objetivar la magnitud de la metaplasia y su evolución en el tiempo. Es decir, a mayor extensión circunferencial de la metaplasia, obviamente va a haber mayor probabilidad de que el paciente tenga evoluciones de un Barrett a una displasia. Eso es lo que nos indica, ¿no? Aquí está. Miren, otra vez les repito, caracteriza la extensión de la metaplasia, incluyendo la longitud máxima de la lengüeta. Miren, está midiendo la longitud máxima de la lengüeta y la extensión circunferencial, que es C, ¿no? De forma que objetiva la magnitud de la metaplasia, y a mayor metaplasia, mayor probabilidad de que el paciente nos haga una displasia y un adenocarcinoma de esófago. Eso es lo que hay que tomar en cuenta siempre, ¿no? Aquí está otra vez la clasificación Praga, y otra vez les muestro la secuencia de hecho que le va a pasar al paciente para que cuando tiene Barrett, tiene esofagitis crónica por ERGE, va a ser una metaplasia intestinal, hace una displasia de leve, moderado, severo grado, hace una displasia de alto grado y evoluciona a cáncer. Todo eso es lo que le va a pasar, ¿sí? Aquí tenemos un videito. Vamos a ir avanzando.
Hola. Otra vez permitime compartir, se salió, no sé qué ha pasado. Voy a abrir otra vez. Hola. No sé qué ha pasado. Ahora sí. Se salió, no sé qué ha pasado. Bueno. Pueden ver la imagen, ¿no? Bueno, vamos a volver a donde estábamos. Aquí está. Bueno. Ahí vamos a tratar de abrir otra vez. Y miren este video. Este paciente tendrá Barrett, muchachos. ¿Tendrá Barrett el paciente? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, doctor. Tiene Barrett. Y miren al fondo. ¿Qué está pasando al fondo? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál será la causa del Barrett de este paciente? Miren, observen bien. Observen bien al fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Es una neoplasia, doctor? ¿No? Hernia yatal, doctor. Este paciente tiene un severo reflujo. Miren cómo está saliendo, está volviendo el líquido del estómago hacia el esófago. Como dice su compañero, inclusive parece una neoplasia, ¿no? Yo le tomaría a este paciente biopsias, pero tiene un Barrett bastante severo. ¿Pueden ver? Y miren cómo está refluyendo el líquido del estómago hacia el esófago para provocar el Barrett. Entonces, este videíto nos ayuda bastante a comprender lo que ocurre en el esófago de Barrett. ¿No es cierto? ¿Sí? Doctor, una consulta. Aquí, miren. ¿Este paciente qué tipo de Barrett tendrá? ¿Será en isletas? ¿Será circunferencial? ¿Será en lengüetas? En lengüetas. Muy bien, en lengüetas, sí. Ya hemos dicho que puede ser circunferencial, en lengüetas o en islotes, ¿no? Esta es una pieza anatomopatológica de un paciente al cual se le hizo una resección de esófago por esófago de Barrett, ¿no? ¿Este paciente qué tipo de Barrett tendrá? Lengüetas, isletas. Muy bien, lengüetas, ¿sí? Este paciente tiene combinación. Miren, aquí hay un Barrett circunferencial en toda esta zona, pero también hay lengüetas. ¿Estamos de acuerdo? Igual acá, un Barrett circunferencial, ¿sí? En un paciente con hernia hiatal por deslizamiento, ¿no? Igual acá, ¿qué les llama la atención acá? ¿Qué tipo de Barrett será? ¿Será isletas? Circunferencial. Circunferencial. Y además hay... Islotes, no, islas. Muy bien, islotes o isletas, ¿qué les parece? Hay entonces combinación, ¿no? De varios, muchas veces. Igual acá, ¿sí?
Entonces vemos a veces así en una endoscopía, todo está eritematoso, muy congestivo. Obviamente cuando hay muchos pacientes en los cuales el diagnóstico no está claro, habrá que tomar una biopsia, ¿no? En este tipo de pacientes. Y miren las medidas terapéuticas. Esto es muy importante que lo recuerden, ¿sí? ¿Qué medidas generales terapéuticas vamos a hacer en el Barrett? Obviamente medidas generales. ¿Qué quiere decir medidas generales? Obviamente medidas referidas a la dieta. Obviamente este paciente tiene que estar con dieta líquida, blanda y blanca, libre de irritantes gástricos y obviamente libre de irritantes para la mucosa esofágica y gástrica. Obviamente, ¿no es cierto? Medidas higiénicas entonces referidas a la dieta, ya saben qué debemos hacer. 2, este paciente será conveniente que reduzca peso por la probabilidad de que desarrolle hernia hiatal y eso pueda agravar su Barrett. ¿Qué dice? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. El paciente obeso, ¿qué tiene? Aumento de la presión intraabdominal y ese aumento por otro factor a nivel del hiato esofágico del diafragma, por ejemplo, hay una debilidad a nivel del hiato esofágico del diafragma, sumado al aumento de la presión intraabdominal, va a hacer que un órgano intraabdominal se hernie. Entonces, este paciente debe reducir peso. No utilizar prendas ajustadas, es decir, en el caso de las mujeres, no está recomendado que utilicen fajas, corsets, esas cosas, muchas veces para ocultar la barriguita, ¿no es cierto? ¿Sí? No fumar, el hecho de fumar agrava el cuadro, eso está demostrado. Medidas dietéticas, ya les he comentado, dieta blanda, blanca, fraccionada, mejor si es fraccionada. ¿Qué quiere decir fraccionada? Comer varias veces al día y en pequeña cantidad, ¿sí? Miren, evitar grasas, chocolate y zumo de cítricos. ¿Por qué habrá que evitar grasas y chocolate? ¿Qué efectos tienen la grasa y el chocolate sobre el esfínter esofágico inferior? Relajan fácilmente el esfínter esofágico inferior. Y obviamente, si el paciente tiene un factor que relaja fácilmente el esfínter, ¿a qué va a estar predispuesto? ¿A qué va a estar? Dime. Muy bien, a enfermedad de reflujo gastroesofágico, ese paciente va a tener todo el tiempo reflujo, ¿estamos de acuerdo? Tiene que evitar tomar bebidas gaseosas, ¿sí? Evitar alcohol, las medidas posturales, a este paciente ustedes les recomendarían que duerma con la cabecera alta para conservar de mejor manera su mecanismo protector de la mucosa del esófago, que es el aclaramiento barrido esofágico, es decir, por gravedad del paciente reflujo, será conveniente que duerma con la almohada alta para que por gravedad fácilmente pueda volver a devolver ese reflujo hacia el estómago. Obviamente que sí, entonces elevar la cabeza le ayuda al paciente. Evitar acostarse tras la ingesta. Obviamente este paciente, el último alimento que debe ingerir es a las 5 o 6 de la tarde. No debe comer muy tarde, a las 10, 11 de la noche y en bastante cantidad. Si come mucho, toda la noche va a tener reflujo. Toda la noche va a tener reflujo. Sí, obviamente eso va a agravar su Barrett, ¿estamos de acuerdo? Las medidas farmacológicas, puede utilizar este paciente antiácidos. ¿Qué antiácidos? Puede utilizar el hidróxido de aluminio y magnesio, ¿sí? El conocido Neutravit, el conocido Bonagel Plus, ¿sí? Esos medicamentos los puede utilizar agentes protectores locales, puede utilizar el conocido sucralfato, ¿sí? Que viene con el nombre comercial de Ulcogant de laboratorios Merck y Gastrum de laboratorios Terbol, puede utilizar el conocido sucralfato. Hay otros medicamentos también que tienen combinación de sucralfato y magaldrato, ¿sí? El sucralfato y magaldrato, el conocido sucrabonagel, ¿estamos de acuerdo? Puede utilizar, sí, sucralfato. Este paciente tendrá que utilizar proquinéticos, muchachos, es decir, medicamentos que estimulen el peristaltismo del esófago. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y por qué? Este paciente tendrá que utilizar gastrocinéticos o proquinéticos, es decir, metoclopramida, domperidona, cisaprida, cinitaprida, lamosaprida. ¿Tendrá que utilizar estos medicamentos el paciente? Sí, doctor. Porque si toma este paciente estos medicamentos media hora antes de los alimentos, cuando tenga reflujo, inmediatamente lo va a devolver el reflujo hacia el estómago. Va a haber menor probabilidad de daño a nivel de la mucosa del esófago. Entonces, están indicados los proquinéticos. ¿Estamos de acuerdo?
el betanicol también, sí, está indicado, la metoclopramida, la cisaprida, como les decía, y obviamente están indicados los antisecretores, es decir, por ejemplo, los bloqueantes H2, los inhibidores de la bomba de protones, es decir, el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, el zabeprazol y el dexlansoprazol, esos son los 6 del mercado. Entonces, están indicados. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene mucho reflujo, como le estamos dando un inhibidor de la formación de ácido clorhídrico, el paciente va a tener mucha menor carga ácida en el material refluido y menor probabilidad de lesión a nivel del esófago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, están indicados estos medicamentos. Y obviamente, si a pesar de todo no mejora el paciente, será candidato a tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí está, cuando está indicado el tratamiento quirúrgico, está indicado en esfínter esofágico inferior incompetente, que es decisivo, cuando está alterada la fuerza propulsora del cuerpo del esófago determinado por manometría esofágica, obviamente es un factor decisivo para operar al paciente. Cuando el paciente tiene factores de mala respuesta al tratamiento médico, por ejemplo, progresión a complicación, a pesar de todo, el paciente se está complicando, ha hecho estenosis a nivel del esófago, está haciendo ulceraciones, es candidato a cirugía. Cuando tiene recurrencias frecuentes, ya estaba mejor, pero tiene recurrencias frecuentes, quiere decir de que algo no está bien, ¿no? Cuando tiene reflujo en posición supina, cuando ha desarrollado esofagitis erosiva que le está provocando hemorragia digestiva alta, tratamiento quirúrgico, y obviamente cuando existe presencia de epitelio columnar con metaplasia intestinal a nivel de la biopsia, ¿no? Y también cuando existe reflujo biliar, que es bastante irritante para la mucosa del esófago. Cuando el endoscopista reporta, se aprecia bilis a nivel del esófago, este paciente debe tener una patología que se llama gastritis alcalina por reflujo duodeno-gástrico, entonces es candidato a tratamiento quirúrgico. Y obviamente esfínter esofágico inferior incompetente, es decir, aquel esfínter que se relaja fácilmente por algún factor determinado, ese paciente es también candidato a tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los objetivos? Lograr el alivio permanente de los síntomas que presenta el paciente, obviamente la cicatrización del daño de la mucosa esofágica y prevenir la progresión de la enfermedad, es decir, prevenir la progresión de la metaplasia a displasia y adenocarcinoma. Y nunca debemos olvidarnos en el tratamiento quirúrgico hacer una técnica, una cirugía antirreflujo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ha llevado a este paciente habitualmente al Barrett? Hemos dicho, muchachos, ¿qué es lo que principalmente le lleva al paciente al Barrett? El eje. Entonces hay que hacerle una cirugía antirreflujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, distintos tipos de Barrett. Aquí vemos un Barrett. En toda esta zona, muchachos, había un Barrett. Pero ¿por qué está como si faltaría tejido? A este paciente se le ha resecado toda la zona afectada por esófago de Barrett en el esófago, ¿sí? Se le ha hecho una técnica que se llama mucosectomía. Se le ha ablacionado, se ha hecho una ablación, una resección de toda la mucosa. ¿Y cómo se hace con este equipo? Mire, se hace una mucosectomía del Barrett con este equipo, que es un electrocauterio, todo por endoscopía. Se puede resecar la mucosa esofágica afectada por Barrett y obviamente permitir que esa mucosa reepitelice, cicatrice ya sin tener Barrett, porque el Barrett es una condición preneoplásica, ¿no es cierto? ¿No? Y el tratamiento médico es similar a todo lo que se hace en el ERGIA, a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el médico, ¿no? Estudios sugieren que la cirugía puede ser mucho más efectiva que el tratamiento médico a largo plazo. Y debido a que el Barrett de segmento largo está asociado a reflujo severo crónico, se debe utilizar, como les decía, todos los bloqueantes H2 o inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y existen varios tratamientos endoscópicos para el Barrett. Se puede hacer la técnica de ablación, que les acabo de mostrar, la mucosectomía, ¿no? De la metaplasia intestinal. ¿Con el fin de qué? Lo que les decía, reepitelización de la mucosa tratada. Y tiene dos objetivos: reducir, obviamente, o eliminar la progresión a cáncer y reducir o eliminar necesidad de seguimiento de Barrett, ¿no? Es decir, se disminuye la necesidad de seguir haciéndole endoscopías al paciente, se reduce o elimina la necesidad de seguimiento de Barrett utilizando métodos térmicos o energía fotoquímica con láser, plasma argón también se puede. Todos estos métodos que les estoy comentando son métodos de electrocoagulación, ¿no? Se electrocauteriza o coagula,
electrocoagula la zona afectada por Barrett y obviamente se permite su reepitelización, ¿no? También se puede hacer la electrocoagulación multipolar y la terapia fotodinámica, ¿no? Y la resección mucosa endoscópica en el Barrett con displasia de alto grado y carcinoma intramucoso, en muchos pacientes les ayuda para tener mejor pronóstico. Aquí están otros tratamientos que se pueden hacer. Se puede hacer una ablación térmica, ablación con radiofrecuencia, terapia fotodinámica, electrocoagulación monopolar, crioterapia, esto es con frío. Es decir, de acuerdo al equipo que se cuente en cada hospital, habrá que se puede hacer todos estos tratamientos. Aquí está, por ejemplo, el tratamiento con plasma argón, con coagulador de plasma argón. Miren, acá teníamos un Barrett, ¿no? ¿Lo pueden ver? Aquí había un Barrett, pero miren, con el plasma argón se ha cauterizado o electrocoagulado toda la zona afectada con Barrett para permitir su reepitelización. ¿Qué les parece? ¿No? Igual acá, miren, teníamos un Barrett, miren, igual se está haciendo otro tipo de tratamiento con argón plasma, ¿no? Y si a pesar de todo el paciente no mejora, obviamente es candidato a tratamiento quirúrgico. Esto lo vamos a pasar rapidito porque esta es la parte quirúrgica, esto seguramente lo van a ver con su profesor de cirugía, ¿no? Se puede hacer la técnica de Belsey, es una fundoplicatura a 270 grados del esófago, ¿no? Fue escrito en 1955, se ejecuta por vía torácica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir fundoplicatura? Devolver, ¿sí?, el esófago a su posición anormal y fijarla para que no ascienda otra vez hacia el tórax, ¿no? Y obviamente reforzar la debilidad que ha permitido la herniación en un paciente determinado. Otra técnica es la técnica de Nissen, también es una fundoplicatura, pero ya no, miren, esta era 270, esta 360 grados. La técnica que más se está utilizando en la actualidad en todo el mundo seguramente es la Nissen, ¿no? Goza de popularidad por su fácil ejecución. Entonces, miren, aquí está el esófago, aquí está el estómago. Entonces, ¿qué se hace? Miren, ¿qué se hace? La curvatura mayor del estómago, que es esta, se pasa por detrás del esófago, como muestra esta flechita, miren, se pasa por detrás, y esta curvatura mayor se sutura a la cara anterior del esófago, ¿no? Y obviamente esto va a constituir la formación de una válvula que va a controlar de que exista reflujo en el paciente. Obviamente esto es una muy buena técnica, ¿no? Tenemos la técnica de Hill, que es una gastropexia posterior, es decir, una fijación del estómago para que no se hernie a la cavidad torácica, ¿no? Esto solamente, como les decía, les comento. Hay otra técnica para el tratamiento del Barrett, se llama la radiofrecuencia, ¿no? En el esófago de Barrett, esta es mediante la aplicación de calor, ¿sí?, para provocar una electrocauterización del esófago de Barrett, ¿no? Hay distintas técnicas que se pueden utilizar de acuerdo a lo que se cuente en cada hospital. A ver, veremos, creo que aquí tenemos Miren, aquí está la zona afectada por Barrett, se está haciendo una ablación por radiofrecuencia, con calor, ¿no? Y obviamente el paciente, la mayor parte de las veces, evoluciona satisfactoriamente y miren, este era el Barrett que tenía el paciente, ¿no? Se está haciendo la calibración y posteriormente se hace el tratamiento como tal, por radiofrecuencia. Aquí está el balón de ablación. Bueno, eso es otra alternativa para el Barrett, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre esófago de Barrett? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor. ¿Ninguna pregunta? Doctor.
Hola, buenas noches, dime. Doctor, buenas noches. Cuando se hace la endoscopía y inmediatamente encontramos el epitelio Sí. característico del Barrett, ¿se puede seguir ingresando o hasta ahí nomás hay que parar? No, habitualmente se revisa todo, porque habitualmente las endoscopías que se hacen no son solamente esofagoscopías, ¿me entiendes? Hay que revisar, habitualmente se hace una esófago gastroendoscopía, es decir, se revisa el estómago más, ¿no? En busca de otras alteraciones. ¿Por qué el paciente ha podido tener, o sea, algo que te oriente de que por qué el paciente, por ejemplo, esté teniendo demasiado reflujo? Entonces, no solamente se hace la endoscopía del esófago, se sigue hasta abajo, se revisa el estómago y habitualmente hasta la primera porción del duodeno. Se puede progresar con el endoscopio, el píloro, ¿sí? El esfínter pilórico, hasta la primera porción del duodeno. Habitualmente se hace la revisión de lo que le puede estar pasando al paciente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Y doctor, en ese video que nos mostró antes, ese que parecía neoplasia, Sí. parecía obstruido y igual se pasa nomás por ahí o... Sí, es muy buena tu pregunta porque el paciente, además de tener Barrett, puede tener obstrucción, puede tener una estenosis a consecuencia de la esofagitis crónica. No te olvides que a consecuencia de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, el paciente puede tener una constelación de signos a nivel del esófago. Puede tener inflamación, puede tener úlceras esofágicas, puede tener erosión. Entonces, varias úlceras al cicatrizar pueden dar una estenosis a nivel del esófago y obviamente dificultar el paso del endoscopio. Eso puede observarse. En eso sí tienes mucha razón. Y agradezco, ¿Listo? doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren muchachos, el Barrett es una patología cortita, pero es bastante interesante. ¿Han visto? Les he mostrado las características, cómo se determina su presencia, qué hay que hacer, cuál es la clínica. Hemos hablado de los estudios complementarios básicos que se pueden solicitar. Y obviamente del tratamiento correspondiente. Si no tienen ninguna otra pregunta, muchachos, muchas gracias por su tiempo y nos veríamos la siguiente semana con ustedes. ¿Listo?